tabla periódica. Bien, el año pasado se cumplieron los 150 años de la tabla periódica y debido a eso la ONU lo decretó el Año Internacional de la Tabla. Es decir, que esta tabla de la que ahora vamos a hablar la planteó el señor Mendeleev en el siglo XIX, es decir, en el año 1869. ¿Sí? Y hasta ahora, hasta la actualidad, nos acompaña, no ha sufrido grandes modificaciones, entonces, bueno, eso, es una... Mendeleev en su época, con la poca cantidad de átomos o de elementos que se conocían y demás, pudo plantear todo esto. Se habían hecho varios intentos antes del de Mendeleev y se utilizaban distintos criterios para organizar la tabla. Y este señor utilizó el peso atómico, es decir, que él tomó los elementos, los ordenó en función de su peso atómico creciente y después los fue acomodando, agrupando según características particulares. Y entonces él veía que cada determinado número de elementos se repetían esas características. Y es decir, cada determinado periodo de elementos esas características se repetían. Por eso esta tabla recibe el nombre de tabla periódica de los elementos. De todos modos, cuando él hizo este trabajo, observó que había 2 o 3 incongruencias. La más sobresaliente, la que ocurre entre el potasio y el argón, ¿sí? El potasio es un metal bien típico, mientras que el argón es un gas noble, es decir, uno de esos gases que no reaccionan con nada. Cuando él armó entonces su tabla, basándose en el peso atómico, primero en ese orden aparecía el potasio y después el argón. Cuando él iba armando las agrupaciones, veía que el potasio caía en un grupo en el cual había todos gases inertes y el argón caía en un grupo donde había solo metales. Y entonces se empezó a plantear qué era lo que podía estar sucediendo ahí. Y entonces se le ocurrió pensar que si en lugar de ordenar por el peso atómico creciente, utilizaba el número atómico creciente, todos los otros elementos permanecían en su lugar, menos estos de las incongruencias. Es decir, que el potasio pasaba a estar después del argón en esa lista y entonces el argón caía en el grupo de los gases inertes y el potasio caía en el grupo de los metales. Es decir, cada uno ocupaba un lugar que le era más afín. Es por eso que se cambió de criterio y entonces la tabla periódica actual se encuentra ordenada por Z, es decir, por número atómico creciente. La organización de esa tabla periódica o de esta tabla periódica se encuentra como toda tabla formada por filas y columnas, ¿sí? Las filas son las horizontales, son los que se conocen como períodos y coinciden con los niveles de energía del modelo atómico moderno, por eso también se representan con la letra N, y son 7. Si se acuerdan del video de estructura atómica, dijimos que los átomos que existen en la naturaleza tienen electrones hasta el nivel 7, ¿sí? A pesar de que como es un modelo matemático podrían existir átomos más grandes. Entonces los periodos de la tabla periódica también son 7. Hay algunas tablas más modernizadas, digamos así, en las que hay átomos artificiales, átomos sintéticos que ocupan el nivel 8 y algunas tablas los traen, pero las tablas tradicionales tienen hasta 7. Las columnas de la tabla periódica reciben el nombre de grupos, son por supuesto las verticales, y coinciden con los subniveles de energía o con los orbitales de energía que son S, P, D y F, ¿sí? Y esos grupos de la tabla son 18. Como podemos ver acá tendríamos los niveles 1 hasta 7 y los 18 grupos de la tabla periódica, ¿sí? Entonces,
También podemos analizar la tabla desde el punto de vista de los bloques. Los bloques tienen que ver con el tipo de orbital que se está completando en cada caso, y entonces vamos a tener que los dos primeros grupos son los que pertenecen al bloque S. ¿Por qué? Porque precisamente en el orbital S caben 2 electrones, entonces hay 2 grupos en ese bloque. Los grupos del bloque P son 6. ¿Por qué? Porque en el orbital P, ¿se acuerdan que eran 3 orientados diferentes? Entonces 3 orbitales pueden alojar 6 electrones. En el bloque D hay 10 grupos, porque son 5 orbitales diferentes, 5 por 2, 10. Y en el bloque F, que se encuentran en este cuadradito acá, y que en la tabla periódica lo van a ver ustedes en 2 filas aparte, los orbitales F, los grupos, de los orbitales F son 14, coincidiendo con su número de electrones. A los elementos del bloque S y los del bloque P los llamamos elementos representativos. A los del bloque D se los llama elementos de transición, y a los del bloque F elementos de transición interna. Cuando uno dobla la tabla periódica, como se debe doblar, este borde tiene que coincidir con este, ¿sí? Y entonces quedan expuestos en la tabla solo los elementos representativos. Hay tablas periódicas que son más extendidas, más desparramadas que estas, y esas tablas ubican, en lugar de estos 14 grupos que hay acá, en lugar de ponerlos abajo, los ponen en el lugar que tendrían que ir, que es acá, y entonces toda esta porción de la tabla se desplaza hacia allá para dar lugar a esos 14. Esa disposición es bastante incómoda, por eso la mayoría de los editores prefieren esta. Cada esqueje, cada cuadradito de la tabla periódica tiene distinta información dependiendo el editor la relevancia que le quiera dar a cada cosa y para los distintos usos que se utiliza la tabla periódica. Pero lo que sí no falta en ninguna es el nombre del elemento, el símbolo, el número atómico y el número másico. Bien, vamos a ver qué otra información podemos encontrar en la tabla periódica. Los elementos de la tabla se encuentran distribuidos en clasificados en 3 grandes grupos, que son los metales, los metaloides y los no metales. Comenzando acá en el borde izquierdo del boro y haciendo una escalerita, una línea poligonal abierta, aparece una escalerita, les decía, que separa a la tabla periódica en 2 porciones. Toda la porción de la izquierda de la tabla corresponde a los metales, toda la porción derecha de la tabla, que es la más pequeña, corresponde a los no metales, y los elementos que están en contacto con esa escalerita reciben el nombre de metaloides. Entonces, fíjense, los metales van a tener determinadas características, los no metales tienen características prácticamente opuestas, y los metaloides están ahí en la zona de indecisión y presentan características mixtas. ¿Cuáles son estas características? Bien, los metales en general son sólidos, salvo el mercurio, que es líquido, ¿sí? A temperatura ambiente siempre hablamos, es decir, a 20 grados centígrados. Les decía entonces, los metales son en general sólidos, son casi todos de colores, distintos tonos de gris, salvo el cobre o el oro, que son rojizo y amarillo respectivamente, y presentan brillo, lo que se define precisamente como brillo metálico, ¿sí? Estas 3 características son lo que hace que reconozcamos a simple vista un metal. Otra propiedad que tienen los metales es que son dúctiles o maleables, es decir, los puedo hacer cambiar de forma. Obviamente, dependiendo de la temperatura, hay algunos que a temperatura ambiente no los puedo hacer cambiar de forma, pero otros, como por ejemplo el estaño, que se usa para soldar, para las soldadoras esas de mano,
ese estaño uno lo puede doblar fácilmente con la mano. Son dúctiles. Y además los metales son buenos conductores del calor y de la electricidad, ¿sí? Estas son las características sobresalientes. Obviamente hay otras, como por ejemplo que los metales tienen una alta tendencia a perder electrones, es decir, a formar iones con carga positiva. Por el otro lado,